¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana y hoy queremos hablar sobre una denuncia que ya fue radicada ante la Fiscalía. Recordemos que el grupo Anonymous, conocido mundialmente, ha publicado un listado de datos personales de varios políticos. Por supuesto, el tema ha llegado a la Fiscalía General de la Nación con esta denuncia que les estamos contando, y lo interesante de esta denuncia es que hay pruebas, hay chats, hay un montón de elementos para que la Fiscalía investigue qué es lo que está ocurriendo. En este caso, la denuncia, la querella la está presentando Miguel Uribe Turbay, junto a su defensa, el abogado Oscar Sierra. Miguel Uribe, por supuesto, bienvenido a Semana. Y arranco con la pregunta, Miguel, ¿qué se está denunciando ante la Fiscalía? ¿Qué hechos están poniendo ustedes en conocimiento de las autoridades? Hola Juan Esteban, un saludo muy especial a ti, a todo el equipo de Semana, y muchas gracias por esta oportunidad para poner de precedente la manera en que pretenden intimidarnos, atemorizarnos, amenazarnos a quienes hemos estado de una manera vehemente en contra de los bloqueos y la violencia durante estos días. Una organización que se hace llamar Anónimos Colombia, en un chat de Telegram de más de 85,000 personas, publicó varios datos de diferentes líderes políticos y líderes de opinión que básicamente hemos insistido en que la manera en la que debe generarse el diálogo no puede ser por medio de la extorsión, de los bloqueos, de la violencia, que si bien separamos por completo la manifestación pacífica de la violencia, lo que hoy estamos viviendo es un atentado contra la vida, los empleos, las empresas en Colombia y particularmente contra la democracia. Y no en vano han publicado nuestros datos personales. En mi caso publicaron mi teléfono, mi cédula, mi correo electrónico, y durante las últimas horas, particularmente el día de ayer, antier, recibí varias amenazas, agresiones, fotos atacándome. Y lo interesante que vale la pena resaltar aquí, Juan Esteban, es que la razón por la que, o el argumento que generan en ese supuesto chat de Anónimos, lo que dicen es, o hacen relación, es a la entonces calumnia e injuria de Camilo Enciso contra mí. Ustedes recordarán que hace varios meses Camilo Enciso me acusó mentirosamente de tener vínculos con las vacunas, con su cuenta COVID, y el tiempo me dio la razón. No solamente no tuve nada que ver, sino que todo ese proceso lo manejó incluso gente diferente a la que él mencionó. Pero esas denuncias, esas calumnias que él hizo en su momento, pues por ganarse unos likes en redes sociales, por ganarse un rato de protagonismo, por ganarse con mentiras lo que no se ha ganado con méritos, tristemente me ha puesto en riesgo a mí y a mi entorno familiar. Desde el momento que insistí en eso, Juan Esteban, y hoy pues lo vemos con estos chats en donde esta supuesta organización Anónimos lo que menciona es que yo estoy señalado de robarme una plata, supuestamente esa cuenta, como insinuó o como dijo Camilo en su momento, y de ahí se desprenden entonces todas estas amenazas, agresiones, intimidaciones, y básicamente casi todos los chats hacen alusión a la importancia, digamos, incluso hay alusiones a Petro, hay alusiones al paro, y pues obviamente es importante poner esto como precedente porque en una democracia tenemos que respetar a quienes piensan diferente, pero particularmente tenemos que generar confianza, y esta no es la manera en la que generan confianza. Miguel, por supuesto, lo grave, digamos, y lo que usted nos está revelando aquí en Semana, es que en esa denuncia entonces esos chats, los mensajes que le están llegando no son simplemente amenazas, pero además el contenido tiene que ver con esa situación en la que se habló de esos supuestos contratos relacionados con las vacunas contra la COVID-19. Sí, efectivamente, si ustedes pueden ver el chat, básicamente el chat lo que hace es que recoge la calumnia de Camilo Enciso y básicamente me acusa de haberme robado una plata de las vacunas, como dijo entonces Camilo, y vuelvo, repito, el tiempo me dio la razón, por eso incluso denuncié penalmente a Camilo por calumnia, porque este Camilo pues con mentiras pretende ganarse lo que nunca se ganó con méritos, y vuelvo, insisto, todo lo que él dijo quedó en evidencia que no era cierto. No tuve ningún vínculo, ninguno, con las vacunas ni con ningún tipo de contrato. Pero entonces se utiliza esta información mentirosa de Camilo y obviamente se pone en un chat de 85,000 personas que tiene que se asume por el nombre o que supuestamente es de Anónimos Colombia, en donde básicamente dicen Miguel Uribe, señalado de haber participado o de tener vínculos con esta cuenta, estos son los datos.
Inmediatamente se publica, a los segundos empiezo a recibir chats diciéndome que me están diciendo que me debo morir, que tenga cuidado, que me tienen en la mira. Incluso hay amenazas contra mi núcleo familiar, incluso obviamente la gente empieza a decir que viva el paro, que viva Petro, que no me se van a detener, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo recibo cientos de llamadas, empiezan a llamarme. Para ser sincero, no contesté ninguna llamada, es decir, no me sometí pues a que o me insulten o me amenacen por teléfono. Obviamente esto ha implicado que yo tenga que hacer varios cambios desde el punto de vista de seguridad privada en materia de redes sociales, teléfonos, información personal, y eso pues pone en evidencia que a quienes hemos denunciado la violencia y los bloqueos de manera vehemente, coherente y contundente, pues hoy quieren utilizar otra vía de hecho, otra herramienta que han utilizado los violentos durante años, las amenazas, la intimidación, el terrorismo psicológico para básicamente hacernos, para rendir, para vencernos, para hacer que desistamos sobre la defensa de la democracia. Claro, Miguel, y lo acompaña el abogado Oscar Sierra, quien adelanta toda su defensa, quien elaboró además con usted esta querella o esta denuncia. Doctor Oscar Sierra, bienvenido a Semana, y quiero preguntarle, hay dos denuncias entonces, porque entendemos que había una denuncia que se ha conocido hace varios días en contra de Camilo Enciso, y esta querella en la que se pone de conocimiento estas amenazas derivadas de esa situación con él precisamente. Bien, Juan Esteban, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia que en este momento nos acompaña. En efecto, son dos escenarios, pero tienen vasos comunicantes. En primer lugar, como lo ha mencionado Miguel, estamos en el evento en el que las personas que han sido vehementes, categóricas en defender la institucionalidad, en defender el gobierno, en defender el paro desde las vías legítimas, han sido hostigadas de manera vehemente y categórica. En ese punto, con ocasión de esta situación, Miguel, que es una persona categórica en el punto de la defensa de los derechos sociales y todo, ha recibido serias amenazas en el día de ayer y eso nos tiene bastante preocupados. Pero a su turno, esto también tenía un antecedente y era la situación en la cual el señor Camilo Enciso presuntamente colocó en conocimiento que el señor Miguel Uribe había sido beneficiado del famoso cartel de COVID y algunas contrataciones al interior del mismo, lo cual es absolutamente falso y es materia en este momento del desarrollo del programa metodológico al interior de la Fiscalía General de la Nación. En consecuencia, tenemos dos aspectos. Uno, en este momento las amenazas recientes que acontecen en contra de él y su familia, lo cual nos tiene bastante preocupados y han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se tomen los correctivos pertinentes. Sí. Y la otra, la situación que se le acusó de manera mendaz, alejada de la realidad y sin soporte probatorio alguno, de hacer parte del cartel de la contratación del COVID, cuando esa afirmación es completamente alejada de la realidad y así seguramente lo desestimará en el desarrollo del programa metodológico la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se adelanta en contra del señor Camilo Enciso. Pues doctor Sierra, muy importante. Miguel, nos quedan pocos minutos, pero tengo que preguntarle, usted ha mencionado dos veces acá en esos mensajes que recibió cómo se menciona a Gustavo Petro, y se lo pregunto directamente, ¿usted cree que Gustavo Petro, personas cercanas a ese círculo político, podrían estar detrás de esas amenazas o no? Yo no podría confirmar eso, Juan Esteban, pero lo que es evidente es que este tipo de amenazas, intimidaciones, ataques, amenazas son exclusivamente dirigidas a quienes hemos estado en contra de los bloqueos, a quienes hemos estado en contra de la violencia, a quienes hemos insistido en que tenemos que reivindicar la autoridad y el orden obviamente sin desconocer los derechos humanos en Colombia, pero particularmente a quienes hemos defendido la democracia y las instituciones, a quienes hemos apoyado a la fuerza pública que actúa en el marco de la ley y de los derechos humanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo? Es decir, esta estrategia de intimidación y amenazas obviamente está dirigida a un sector particular. Y además se suma a eso que esos mensajes además vienen acompañados de alusiones al paro, a Petro, y es evidente que quienes están detrás de esto, pues evidentemente tienen una posición política y como solamente hay un sector que se ha venido, digamos, hostigando, pues es evidente también qué es lo que quieren generar, ese miedo, ese pánico que haga que desistamos de nuestras posiciones de defensa a la democracia. Entonces, yo no podría confirmar, ni mucho menos, ni podría ser imprudente o irresponsable, porque nunca lo he sido en esa materia, pero es evidente que hoy hay una confrontación política de dos modelos de país diferentes, en donde hay un sector sectario, radical, populista, que está utilizando todos los métodos
para poder apagar, callar, censurar, calumniar a quienes pensamos diferentes. Y eso se suma, pues vuelvo, repito, a las calumnias de Camilo Enciso. No perdamos de vista, primero, que las calumnias de Camilo Enciso llegaron cuando yo estaba de una manera permanente evidenciando los errores de Claudia López, especialmente frente a la atención del COVID. Y nada más ni nada menos, Camilo Enciso es un contratista de la veeduría, que es una veeduría de bolsillo para Claudia López en defensa de los intereses de Claudia López, manejada por un socio político de Claudia López. Y además... Miguel, sí, es decir, la razón de la molestia, ¿usted cree que tiene que ver justamente por ese tema político, la molestia de Camilo Enciso con usted? No me cabe la menor duda que Camilo está haciendo un mandado. Camilo ha sido un funcionario mediocre durante los últimos años. Ha pasado de agache en los cargos en los que ha estado. Particularmente fue zar anticorrupción en el momento en que Odebrecht pasó por el escándalo más importante en Latinoamérica y en Colombia, y en el único país que pasó de agache fue precisamente Colombia, donde él era el responsable de evidenciarlo, señalarlo, exponerlo, perseguirlo, etcétera. Y en ese orden de ideas, pues con unas aspiraciones políticas, con sus socios políticos que acabo de mencionar, pues además como contratista de Claudia López, sale a atacarme buscando calumniarme para básicamente quitarle credibilidad a los señalamientos que yo estoy haciendo frente a Claudia López. Una vez yo pongo contra la pared a Camilo Enciso empieza a tratar de básicamente modificar lo que ha venido diciendo, particularmente en una columna en donde me indilga inmediatamente algún interés en las vacunas o en las cuentas o en los recursos que manejan el COVID. Y meses después, cuando empezaron a llegar las vacunas, pues quedó en evidencia que todo lo que dijo no era cierto, que no tuve ninguna relación, no tengo ninguna investigación, no tengo un solo problema. Nunca en mi vida, en 10 años de vida pública, he tenido un señalamiento por corrupción, nunca. Y este tipo, que tiene pretensiones políticas, entiendo, para llegar al Congreso, pues decidió empezar a calumniar a quienes hemos tenido una vida no solamente implacable, sino exitosa en el servicio público. Y pues es evidente que Camilo también hace parte de ese sector, de Claudia López, Gustavo Petro y compañía, en donde les molesta que haya personas como yo, que somos demócratas, que defendemos las instituciones, que estamos en contra de los bloqueos y la violencia. Y hoy eso se suma, esa calumnia que abona Camilo, se suma a las amenazas que yo recibo, porque obviamente una manera de calentar, básicamente de poner mucho, de echarle fuego gasolina al fuego, es decir, en estas cuentas que dicen y en estos mensajes, es decir, oiga, este tipo que supuestamente es señalado por ser ladrón, estos son los datos. Obviamente la gente me cae a atacarme por cuenta de una calumnia de este Camilo Enciso. Entonces, esto también es para poner sobre la agenda y precedente que las noticias falsas, las calumnias, las mentiras, los señalamientos falsos hacen daño. Yo en aquel momento le dije a Camilo, no sea irresponsable, no sea mediocre, no sea sinvergüenza, porque finalmente me está poniendo en riesgo a mí y a mi familia por cuenta de sus mentiras. Entonces, yo creo que el debate lo podemos dar con argumentos, con cifras, con hechos, sobre la mesa, de una manera leal, porque incluso en la competencia se puede ser leal, pero no de esa manera mediocre como lo ha caracterizado a Camilo a través de incluso a través de una ONG que él se inventó, que es con su papá, es una ONG familiar que tiene un nombre rimbombante, pero que nada más le representa los intereses de él y de su familia. Miguel, nos quedan solo 10 segundos y usted hablaba de cómo Camilo Enciso aspira al Congreso. En 8 segundos, de verdad, porque no nos queda más tiempo, ¿usted aspira al Congreso también? ¿Eso es una aspiración suya para el 2022? Sí, Juan Esteban, evidentemente voy a aspirar al Congreso y no en vano, por eso estoy recibiendo estas amenazas. Quienes les molesta que haya políticos decentes, transparentes, sin rabo de paja, defendiendo la institucionalidad, la democracia, los valores democráticos, pues estamos recibiendo este tipo de calumnias, este tipo de ataques. Pero no nos vamos a rendir y yo invito a los colombianos a que no nos rindamos. Eso es lo que quieren lograr los que hacen los bloqueos, la violencia, el vandalismo, pero somos más las personas que estamos cansadas de la violencia y que queremos un mejor país. La mejor manera de construir un país es construyéndolo, no destruyéndolo. Pues Miguel, muchísimas gracias por su tiempo para Semana. Lamentablemente el tiempo pues es muy corto, y por supuesto al abogado Oscar Sierra, quien ha llevado su defensa. A ustedes muchas gracias por su tiempo para Semana, Miguel. Gracias a usted, Juan Esteban, gracias a Oscar también por el apoyo
y a todo el equipo de Semana y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A usted, Miguel, y al doctor Oscar Sierra, muchas gracias a ustedes. Recuerden que pueden revisar los detalles de esta entrevista, la denuncia muy importante que está presentando ante la Fiscalía Miguel Uribe, precisamente por esas amenazas, luego de que Anonymous revelara pues datos personales de varias personalidades políticas. La ampliación de esta entrevista en www.semana.com y recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales como @revistasemana. Ustedes, muchas gracias.